Las sorpresas de lujo son de mal gusto, de todos modos. Hay gente que necesita aprender límites. Dijo mamá, su sonrisa apretada como listón amarrando una mentira. Papá se rió. No hagas un escándalo esta vez. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Del otro lado del cuarto, mi hermano le guiñó un ojo a su esposa mientras sus hijos destrozaban cajas brillantes. Hipones plateados encendiéndose. Una torre gamer de $4,000 arrancando como nave espacial. Sobres con pulseras VIP brillando como confesiones. Tal vez conozcas esta sensación. Un cuarto donde la risa suena como puertas cerrándose. Donde tu corazón cuenta cada etiqueta de precio que otros pueden ignorar. Donde tu hijo observa a otro ser elegido otra vez y aprende la forma del silencio. Hola, me llamo Leila Mir y me dedico a remendar lo roto. Dobladillos, esperanzas, abrigos de invierno que recuerdan inviernos pasados. Tengo 32 años, soy madre de 2, y mido el amor con hilo porque el dinero nunca me queda. Hila, exageras, dijo papá con una sonrisa burlona, como si mi dignidad fuera solo luces demasiado fuertes. Presioné el pulgar contra el puño deshilachado de la manga de mi hijo, alisándolo como si fuera una venda. La tela del sillón raspaba mis piernas. Agujas de pino escondidas bajo la alfombra me picaban la planta de los pies cada que me movía. Cera de vela endurecida sobre un plato en forma de estrella. Y por un segundo pensé en los deseos, como se endurecen cuando nadie los mira. Habíamos acordado, este año nada de lujos. El chat familiar lleno de manitas aplaudiendo, de superioridad moral. Mantengámoslo simple, escribió mamá. Y aún así aquí estábamos, mi hija aplaudiendo también porque es educada, con los ojos vidriosos y ese brillo valiente que los niños inventan para el clima de los adultos. Algunas reglas son la columna vertebral, murmuré. Relájate, no es tan profundo, se rió papá. Pero sí lo es. Profundo como un fregadero lleno de recibos remojando toda la noche. Profundo como una garganta después de tragarse palabras que podrían cortarte si intentas sacarlas de nuevo. Besé el cabello de mi hija. Pegué una sonrisa en mi cara como calcomanía frágil, y la mantuve intacta respirando bajito. Cuando la noche se adelgazó y los abrigos se buscaron, nos pusimos los guantes como votos. En casa preparé té sin sabor y abrí mis cuentas. Cancelé cada suscripción, cada tarjeta, cada pago que cargaba sus nombres como polizones. Clic, clic, clic. Remendé abrigos mientras el hervidor silbaba. Puntadas diminutas marchando como soldados callados. Al amanecer, 63 llamadas perdidas florecían en rojo en la pantalla. Y luego el timbre. 2 golpes cortos. 2 oficiales reflejados en la mirilla como verdad duplicada. Señora Mir, dijo uno. Tenemos que hablar sobre un disturbio reportado anoche. El silbido del hervidor rebotó en el fregadero como campana de ceremonia terminada. Y bajo mis costillas, un hilo se tensó y no se soltó. La presencia de ellos pesaba más que el aire frío colándose por el marco de la puerta. Sus botas golpeaban mi tapete gastado, trayendo consigo olor a cuero helado y algo más filoso, autoridad. ¿Disturbio? Repetí con calma, aunque mis palmas sudaban contra el algodón del vestido. Sí, respondió el más alto, escaneando detrás de mí. Sus padres reportaron un sabotaje financiero. Afirman que les cortó apoyos esenciales de la noche a la mañana. Temen fraude. ¿Fraude? La palabra me supo metálica. Ellos querían mi amor, mi dinero, mi silencio, empaquetado como si les perteneciera. Ahora, sin acceso, me pintaban como criminal. Señalé la mesa de la cocina donde hilos y agujas descansaban junto a los abrigos ya remendados. ¿Esto le parece fraude? Dejé de pagar su Netflix, no hackeé un banco. El oficial joven se movió incómodo, como si sintiera lo absurdo. El mayor suspiró. Necesitaremos una breve declaración, solo para cerrar el caso. Les conté mi versión, el acuerdo, los regalos destapados, la burla disfrazada de risa. Mis palabras fueron firmes, aunque cada sílaba ardía. Cuando se fueron, el silencio que dejaron no era paz. Era el zumbido de la guerra comenzando. Al mediodía, mi celular vibraba como animal enjaulado. Mensajes inundando. Mamá, nos humillaste. Papá, arréglalo ya. Hermano, los niños lloran. Tú causaste esto. Cada texto era un anzuelo queriendo jalarme de regreso. Pero yo ya había cortado la cuerda. Me senté junto a la ventana mirando a mis hijos jugar con guantes disparejos en el patio. El cielo blanco como sábana sin lavar, el aire afilado, y aún así sus risas suavizaban algo dentro de mí. No necesitaban hipones. Necesitaban honestidad.
Pero la honestidad crea enemigos en familias construidas sobre ilusiones. Y la mía estaba a punto de convertirme en blanco. Apagué el celular, lo puse boca abajo, y dejé que el silencio se estirara. Un silencio más filoso que cualquier caja de regalo. El hervidor volvió a sonar, vapor desenrollándose como fantasma. Mi respiración lo siguió, lenta, deliberada, firme. Sabía que esto apenas era el acto inicial. La tormenta aún no llegaba. Al anochecer, llegó. No en el cielo, sino en mi puerta, en forma de mi hermano. No tocó. Entró de golpe, la voz ya levantada como quien ensaya su furia. ¿Estás loca, Hila? Sus ojos fueron directo a los abrigos sobre la mesa, como si en las costuras estuviera mi delito. Mamá está furiosa. Papá no duerme. Has avergonzado a esta familia. ¿Y para qué? ¿Venganza barata? Yo me quedé en la cocina, sosteniendo una taza astillada. El vapor subía entre los dos, frágil, disolviéndose. ¿Venganza? Dije suave. No. Cumplí el acuerdo que todos hicimos. Se rió, hueco, llenando el silencio de veneno. Los niños no entienden acuerdos. Los traumatizaste. ¿Acaso te importa? ¿Traumatizados? Pensé en la mano de mi hija metida en un bolsillo vacío mientras sus primos presumían aparatos brillantes. En mi hijo sonriendo con cortesía como si la cortesía pudiera reemplazar la igualdad. El trauma siempre había vivido en mi casa. Tal vez ellos entiendan límites mejor que tú jamás lo hiciste, respondí. Mi voz no subió, bajó. Más grave, más firme, como fondo de pozo. Su cara se tensó. Los desconectaste de todo. ¿Sabes las cuentas a nombre de papá? ¿Los boletos? ¿Las suscripciones? Vas a arreglar esto hoy o deja de llamarte familia. Dejé que el silencio se estirara hasta que sus palabras se doblaron bajo su propio peso. Mis hijos miraban desde el pasillo, los ojos abiertos, no asustados, sino despiertos de otra manera. Estaban viendo la verdad desplegarse sin filtro. Finalmente giré la taza en mis manos. La familia no se mide en contraseñas de Wi-Fi. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Agarró su chamarra, murmurando amenazas que no necesitaba registrar. La puerta se cerró de golpe detrás de él, sacudiendo las paredes, pero no mi decisión. Esa noche cerré cada cuenta aún atada a mi nombre. Una por una, sus cadenas invisibles se cayeron de mí, sonando solo en mi imaginación. Y cuando el teléfono volvió a vibrar, otra ola de llamadas perdidas amontonándose en rojo sobre negro, no me moví. Simplemente lo deslicé dentro del cajón. Porque algunas guerras no se pelean con gritos. Algunas se ganan con silencio. Silencio frío, preciso, inquebrantable. Y ese silencio, lo sabía, sería el regalo más fuerte que jamás les había dado. El silencio duró menos de 24 horas. A la mañana siguiente desperté con golpes en la puerta. Esta vez eran mamá y papá, envueltos en abrigos demasiado finos para la helada, las caras tensas de enojo. No esperaron invitación. Entraron como generales reclamando territorio perdido. Hila, ¿qué tontería es esta? Soltó mamá, su perfume llenando la sala como humo. Nos has humillado frente a los niños. ¿Quieres que piensen que sus abuelos son limosneros? La voz de papá era más fría, medida. Esto es más grande que tú. Esos pagos eran obligaciones familiares. Tu numerito de anoche, completamente inaceptable. Yo seguía sentada al borde del sillón, alisando la lana del abrigo parchado de mi hija. Mis hijos estaban cerca, testigos callados del teatro que se representaba. Obligaciones, dije en voz baja. Obligaciones que siempre iban en una sola dirección. Yo remiendo. Yo cubro. Yo proveo. Y cuando por fin me hago a un lado, ustedes llaman a la policía. Los labios de mamá se afilaron. Estás tergiversando todo. Esta familia te ha mantenido por años. ¿Olvidas el techo que te dimos? Casi me reí. Ese techo había goteado literal y figuradamente desde que tengo memoria. Aún así, mantuve mi tono sereno. Un techo no justifica levantar muros alrededor de mi valor. Los ojos de papá se entrecerraron. ¿Crees que esto te hace fuerte? Te hace egoísta. La familia se sacrifica por la familia. Y yo lo hice, susurré. Por años, por décadas. Pero no lo llaman sacrificio cuando lo hago yo. Lo llaman deber. Por un momento, el silencio arañó el cuarto, pero no era el que yo había elegido. Era áspero, quebradizo, listo para romperse. Mis hijos se movieron inquietos, la respiración corta. Finalmente me levanté. Se van a ir ahora. Y no volverán a usar mi nombre, mis cuentas ni mi dinero. Esa era se acabó. El jadeo de mamá fue agudo, como si la hubiera golpeado.
Los puños de papá se cerraron, pero no se movió. Se fueron sin otra palabra, cerrando la puerta tan fuerte que el marco crujió. Exhalé despacio, estabilizándome, sintiendo algo moverse dentro de mí, una fractura sellándose en acero. Porque a veces la única manera de salvar a una familia es quemar la versión que te estaba matando. Las palabras viajan más rápido en la familia que la verdad. Para la noche siguiente, mi celular brillaba con mensajes de primos, tías, incluso vecinos viejos que no me hablaban en años. Todos cantaban el mismo himno en tonos distintos. Hila, ¿por qué haces esto? Tus papás están destrozados. Discúlpate. No lo empeores. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie preguntó qué vieron mis hijos. Solo veían el fin del paseo gratis, lo disfrazaban de traición y me entregaban la culpa. A medianoche regresó mi hermano, esta vez sin gritar, pero con una sonrisa soberbia que me puso la piel de gallina. Se recargó en el marco de la puerta, brazos cruzados. Ya hiciste tu punto, Hila. Felicidades. Pero aquí está la realidad. Nos necesitas más de lo que nosotros a ti. Los niños crecen. Las cuentas se amontonan. Vas a regresar arrastrándote. Su confianza era un cuchillo, pero no me moví. Le ofrecí el único lenguaje que no podía soportar, el silencio. Cerré la puerta, lenta y deliberadamente, hasta que su sonrisa desapareció detrás de la madera y el acero. El silencio que siguió no estaba vacío. Palpitaba vivo con mi decisión. Preparé té, arropé a mis hijos y me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno en blanco. Por primera vez en años no escribí listas de pagos ni planes de supervivencia, sino verdades. Líneas que había tragado por décadas. Palabras que ya no podían quedarse calladas. Nunca quisieron justicia. Quisieron obediencia. Nunca quisieron familia. Quisieron control. Y yo, por fin, soy libre. A la mañana siguiente llevé ese cuaderno al banco. Con cada firma tracé nuevos límites. Cuentas tituladas solo a mi nombre. Beneficiarios cambiados a mis hijos. Los pagos automáticos se disolvieron. Cuando salí, el aire se sentía más cortante, más limpio. El mundo afuera parecía igual, edificios grises, cielo pálido de invierno, pero mi respiración se sentía distinta, desencadenada. Y mientras caminaba a casa, entendí la verdad que estaba en el hueso de cada puntada de cada abrigo que había remendado. No solo reparaba tela, reparaba a nosotros. Y esta vez nadie volvería a cortar el hilo. La retaliación llegó rápido. 2 días después apareció un sobre deslizado bajo la puerta. Dentro, una carta mecanografiada, no escrita a mano, fría en cada tipografía. Me acusaba de negligencia familiar y advertía que mis actos egoístas podían costarme la custodia de mis hijos si no restablecía la armonía financiera. Ya no solo estaban enojados, estaban escalando. Me senté en la mesa de la cocina con la carta temblando entre las manos. Mi hijo levantó la vista de su tarea, notando el cambio en el aire. «Mamá, ¿hicimos algo malo?» Esa pregunta cortó más hondo que la carta. La doblé 1, 2 veces, hasta que el papel quedó más delgado que un fósforo, y la tiré al bote. «No», dije firme. «Nomás estamos aprendiendo a vivir honestos». Esa noche mi hermano llamó otra vez. Su voz dulce, empalagosa, fingida, una trampa ensayada. «Mira, Hila, podemos arreglar esto. Simplemente restablece los pagos, y se nos olvida todo. No policías, no cartas, nada de drama. Fácil». Dejé que el silencio se estirara antes de contestar. «Me estás confundiendo con la persona que fui antes». Clic. Colgué, pero supe que esto no había terminado. Gente como ellos no se rinde, se reagrupa. Así que me preparé, no con abogados ni amenazas, sino con algo más duradero. Empecé a documentar todo, capturas del acuerdo en el chat familiar, recibos de mis pagos a lo largo de los años, el registro de la visita policial, incluso la carta. Construí una fortaleza de verdad, silenciosa y meticulosa. Cada ladrillo que nadie pudiera derribar. Trabajando hasta tarde, mi hija llegó tambaleando, con sueño, abrazando su osito parchado. Se acurrucó en mi regazo y apoyé la barbilla en su cabello. Por primera vez en meses sentí el pulso de algo cálido dentro de mí. Fuerza, no miedo. Porque no se trataba solo de cortar lazos. Era tejer una tela nueva desde cero. Una cosida con límites, dignidad y amor inquebrantable. Y si mi familia quería guerra por ilusiones, yo estaba lista para pelear con la realidad. La realidad que nunca se doblega ante las mentiras de lujo. La tormenta alcanzó su punto máximo un domingo por la mañana.
Estaba tomando té junto a la ventana cuando un coche negro se detuvo afuera. Bajó mi hermano, flanqueado por dos de sus compás, hombres que no conocía, brazos cruzados, presencia deliberada. No tocó. Esta vez gritó desde la banqueta, la voz cortando el aire frío. Sal, Hila. Esto se acaba hoy. Mis hijos se quedaron paralizados en el pasillo. El miedo parpadeó en sus ojos, pero debajo, una pregunta. ¿Mamá se doblará? Abrí la puerta despacio, dejando que el aire invernal se colara entre nosotros. La sonrisa de mi hermano volvió, pero más tensa, teñida ya de desesperación. ¿Crees que nos puedes avergonzar, humillar y luego largarte? No eres nada sin nosotros. Nada. Lo miré fijo, piedra en calma. Qué curioso. Nunca me había sentido tan completa. Las cortinas de los vecinos se movieron. Testigos silenciosos. La voz de mi hermano subió, más fea, más fuerte, pero no respondí a su provocación. Solo me hice a un lado y levanté el teléfono. Está grabando, dije, y su peña se movió incómoda. Él lo notó demasiado tarde. Su valentía se agrietó. Apaga eso, Siseo. No, contesté serena. Así se ve la verdad cuando no viene envuelta en excusas de seda. Tambaleó. Su actuación se deshilachó a la luz del día. Después de un silencio demasiado largo escupió al suelo, dio la vuelta y se fue hacia el coche. Las llantas chirriaron mientras se alejaban, dejando silencio a su paso. Mis hijos corrieron hacia mí y presionaron sus caritas contra mis costados. Los abracé, sintiendo sus corazones pequeños latir junto al mío. Esa noche subí la grabación a un disco privado y la compartí con un abogado que por fin contacté. La fortaleza de papeles que había estado levantando ahora tenía contornos de acero. Y por primera vez comprendí que no solo me defendía a mí, les enseñaba a mis hijos a mantenerse firmes, a resistir sin gritar, a sobrevivir la traición sin volverse amargos. Porque la venganza no siempre es fuego. A veces es hielo, calma, imperturbable, imposible de derretir. Mi silencio había congelado sus mentiras en piedra. Las semanas que siguieron fueron más calladas, no porque mi familia se hubiera rendido, sino porque ya no tenían dónde atacar. Se les acabó el acceso, se les desarmó la palanca, sus amenazas quedaron al descubierto. El abogado revisó cada captura, cada recibo, cada grabación. No tienen con qué sostener esto, dijo con voz de hierro tibio. Lo que hiciste es legal, justificado y a prueba de fallos. Si siguen, se les va a caer encima. El colapso llegó antes de lo que esperaba. Mi hermano, desesperado por salvar la imagen, trató de alardear en una reunión familiar sobre cómo me había puesto en mi lugar. Pero la verdad, los documentos, la grabación se filtraron al mismo chat donde antes se pavoneaba. Primos y parientes vieron las mentiras deshacerse, las máscaras caer. Su voz, antes aterciopelada con poder, se volvió ronca por el pánico. Las llamadas pararon, las cartas cesaron, y uno a uno, los que antes los apoyaban callaron también, al darse cuenta de que habían confundido crueldad con fuerza. Una tarde lluviosa puse la mesa para 3, yo y mis hijos. La lluvia contra la ventana sonaba constante, como aplausos de un mundo lejano. Mi hija se rió de un chiste de su hermano, y me encontré riendo de verdad, no con la risa frágil que antes usaba. Miré las sillas vacías donde antes se sentaban mis padres, y donde mi hermano hacía ostentación con sus sonrisas. Ya no estaban, y en su ausencia la paz llegó, quieta, firme, a prueba de sacudidas. Metí la mano bajo la mesa y toqué la tela cosida de los abrigos junto a la puerta. Cada puntada seguía ahí, intacta, igual que nosotros. Mi venganza no fue fuego ni furia. Fue retirarme, cortar las venas por las que se alimentaban de mí, negarles el banquete de mi silencio, mi dinero, mi aguante. Y en esa negación, gané. Apoyé el tenedor, cerré los ojos y respiré el aire liviano de la libertad. Las risas de mis hijos llenaron la habitación como luz que se filtra por grietas antes selladas por mentiras. Creyeron que yo era débil porque callaba. Pero el silencio fue mi arma, y me bastó.